Bienvenidos sean todos al 29º Congreso Anual de Arquitectura COARDI 2020 con el tema Arquitectura como multidisciplina, presentado por la Asociación Estudiantil de Arquitectura de la Universidad Católica Santa María la Antigua en colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño. Mi nombre es Jean-Paul Carrizo y como estudiante de la universidad tengo el honor de ejercer de anfitrión esta tarde. Para esta segunda parte del segundo día tenemos tenemos una conferencia titulada Del edificio a la ciudad, presentada por el arquitecto Ariel Espino de Suma Arquitectos. Nilson Ariel Espino es el gerente general de Suma Arquitectos y planificadores urbanos. Obtuvo su licenciatura en arquitectura de la Universidad Católica Santa María la Antigua, tiene una maestría en planeamiento urbano de la Universidad de Arizona y un doctorado en antropología social y cultural de Rice University, Estados Unidos. Ha trabajado como arquitecto y urbanista en Estados Unidos y Panamá y ha enseñado en programas de universidades de ambos países. Actualmente es profesor adjunto de la Escuela de Urbanismo de la Universidad McGill, Montreal, Canadá, y director del Foro y Observatorio Urbano de Panamá, con sede en AUSMA. También es codirector de la Cátedra UNESCO Diálogos sobre Sostenibilidad y es un experto reconocido internacionalmente en temas de recuperación de centros históricos, segregación urbana y vivienda asequible. El doctor Espino es miembro del Instituto Americano de Planificadores Idóneos, AICP. Se les informa que a lo largo de la conferencia del arquitecto podrán escribir sus preguntas y al final de la conferencia se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden realizar donaciones a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la USMA por medio de transferencia bancaria, PayPal, Yapi y Nequi. Podrán encontrar la información en el cintillo que se muestra en pantalla. De igual forma, pueden visitar el link en la biografía de nuestra cuenta de Instagram, @AEAUSMA. Con su aporte, la asociación podrá seguir realizando actividades a lo largo del año. Muchas gracias por contribuir. Sin más nada que decir, le damos la palabra al arquitecto Ariel Espino. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, súper. Sí, perfecto. Ok. Voy entonces a compartir pantalla. Bien, se ve la presentación, ¿no? Sí, Bien. se ve perfecto. Antes que nada, un agradecimiento a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la USMA por esta cordial invitación. Cuando se me contactó inicialmente se me pidió hablar de diseño urbano, así que voy a ver si les traigo algo de material que pueda servir de reflexión para ese tema. El diseño urbano es, en cierta forma, lo que relaciona el edificio con la ciudad, y por lo tanto es de gran interés para los arquitectos, ¿no? Entonces lo que vamos a tratar de hacer es de estudiar precisamente cómo se relaciona un edificio con la ciudad, o de otra manera de ponerlo sería cómo los edificios generan una ciudad, cómo los edificios en su conjunto comienzan a generar un tipo de ciudad pues, diferente a otras dependiendo de ciertas características. Y las características más importantes para estudiar esto, o de las más importantes, son las que tengo en pantalla: estructura urbana, el diseño de la cuadra o el tipo de cuadra y el tipo de red vial. Entonces yo voy a hablar de estos tres puntos seguidamente para ver si podemos generar una discusión interesante sobre diseño urbano y la ciudad y su relación con los edificios. Bien, hablemos primero de estructura urbana. Como estructura urbana entendemos básicamente la relación entre los usos residenciales y los usos no residenciales. Los usos no residenciales siendo los usos comerciales o, en términos generales, los lugares de empleo. Es decir, cómo se relacionan espacialmente las viviendas o las residencias y los centros de empleo o los usos comerciales. Esto es lo que vamos a entender por estructura urbana, la relación espacial entre estos dos usos básicos. Y vamos a verlo en términos históricos. No quiero decir con esto que lo que yo voy a presentar como característico de un periodo histórico solo se construyó en ese periodo histórico. Estos son tipologías de estructura urbana que se hicieron en el pasado, pero que hacemos hoy en día todavía
hoy planeamos ciudades con estas distintas tipologías y podemos planearlas. La primera que quiero mencionar es la ciudad histórica tradicional, que como digo, no tiene que quedarse en la historia, sino que se puede hacer hoy en día también, donde las residencias y los comercios se mezclaban ya sea en el mismo edificio o en la misma cuadra. Es decir, típicamente había locales comerciales u oficinas, por ejemplo, en las plantas bajas de los edificios y residencias en las plantas altas de los edificios. O podías tener un edificio comercial, ponte un hotel en una cuadra, pero tenías un edificio residencial al lado. O sea, se combinaban ya sea dentro de la misma edificación o dentro de la misma cuadra. Típicamente en estas ciudades las densidades tendían a ser medias o altas y la población se movía principalmente a pie. Voy a recalcar mucho el tema del modo de transporte que corresponde a cada estructura urbana porque esto es una relación absolutamente esencial en la discusión de ciudades. Los modos de transporte tienen una relación muy, muy cercana, muy directa con la estructura urbana, como vamos a ver a lo largo de la charla. En las ciudades históricas, la mayor parte de la gente se movía a pie, tienden a ser ciudades altamente peatonales a lo largo de la historia de la humanidad. La mayor parte de las ciudades eran ciudades peatonales, como se les llama, es decir, la mayoría de la gente, como digo, se movía a pie. Alguna gente que tenía más dinero se podía mover en vehículos tirados a caballo, pero la mayoría de la gente tendía a moverse, como digo, peatonalmente. En el siglo XIX, con la ciudad industrial, aparece una ciudad mucho más grande. La ciudad industrial tiene como característica que es una ciudad mucho más amplia que la ciudad histórica tradicional. La ciudad de la era industrial tiene esa particularidad, es una ciudad mucho más grande y comienza a planificarse ya no en términos de una red indiferenciada de calles, como podía ser el caso antes, sino con una serie de avenidas principales y calles secundarias, ¿no? Y en los ensanches que se hacen en el siglo XIX, vamos a ver algunos de ellos, como el que aparece aquí de Barcelona, que lo vamos a mencionar varias veces, eso es lo que se hace. Se planifican una serie de avenidas principales que son muy importantes porque al crecer la ciudad, estas avenidas se necesitan para poder precisamente cruzar de un lado a otro de la ciudad sin tener tanto problema con calles y desvíos. Entonces se hacen unas avenidas principales donde tienden a concentrarse los usos no residenciales, los comercios y los centros de empleo, y el resto de las calles comienzan a ser entonces calles más típicamente residenciales, ¿no? En estas ciudades también las densidades tienden a ser medias y altas. La gente seguía moviéndose mucho a pie, pero comienzan a aparecer entonces los sistemas de transporte público, inicialmente carros grandes tirados por caballos o tranvías ya a finales del siglo XIX, que típicamente recorren esas avenidas principales que son las que recorren toda la ciudad. Entonces hay una división un poquito más separada entre los usos comerciales y residenciales, pero los usos comerciales tienden a estar todavía al alcance, digamos, de una caminata relativamente corta. Ya con la invención del automóvil, el uso del automóvil a partir de 1910, 1920, ya con más intensidad 1930, estas fechas son muy aproximadas dependiendo de la ciudad y el país, van a variar mucho en términos de algunas décadas. Comienza a generarse un modelo nuevo que es en Estados Unidos, incluye el famoso CBD, ¿no? El Central Business District, donde los empleos comienzan a concentrarse en un área específica de la ciudad y el resto tiende a ser una serie de cinturones más suburbanos de vivienda. Ya esta es una ciudad donde es mucho más difícil caminar, las densidades son más bajas, el carro comienza a usarse de manera mucho más intensa. Hay transporte público en forma de buses, pero tienden a ser menos eficientes porque es una ciudad mucho más regada, donde es más difícil recoger a las personas, a pesar de que hay un destino al final común que es el CBD, es decir, la concentración de comercios y de centros de empleo. Finalmente, hay una ciudad más tardía, también orientada al automóvil, que es lo que en la literatura en inglés se llama, por ejemplo, sprawl, ¿no? Hay otros nombres, los edge cities, donde ya los centros de empleo se riegan por toda la geografía urbana, al igual que las residencias. Ya no hay una concentración específica de comercios o de centros, como digo, de trabajo. Es una ciudad todavía más volcada
al automóvil porque aquí no hay concentración ni de uno ni del otro. Las densidades tienden a ser las más bajas de la muestra que les acabo de enseñar. Y es pues una ciudad típica de las últimas décadas, como digo, muy dependiente del automóvil. Bien, vamos a ver un poquito entonces en detalle este tema de la diferencia entre los entornos orientados al peatón y los entornos orientados al auto, porque los detalles de cómo se trabaja esa relación entre los edificios y la calle es de suma importancia y lo vamos a ver seguidamente a nivel de las cuadras. En términos generales, las ciudades peatonales, y con esto quiero referirme a ciudades donde es cómodo y fácil caminar, como digo, han sido características de la mayor parte de las ciudades producidas a lo largo de la historia. Las variables de importancia han sido estudiadas en bastante detalle porque tenemos siglos de esta experiencia y tienden a tener unas características comunes. Tienden a tener cuadras cortas, y las ciudades peatonales o las áreas urbanas peatonales tienen cuadras cortas porque a nadie le gusta caminar 300 metros de cuadra para poder llegar a una esquina. Las fachadas tienden a ser cortas también, porque a nadie le gusta caminar a lo largo de una fachada de 100 metros de largo. Las densidades son medias o altas. El uso tiende a ser mixto, como vimos ya en el caso de la ciudad histórica. La acera misma tiene una serie de características más bien funcionales, ¿no? Tiene que tener un ancho adecuado, tiene que estar iluminada para que la gente se sienta segura en las noches. Un punto muy importante es la transparencia de los edificios hacia la acera. La relación entre el edificio y la acera es absolutamente fundamental en las ciudades que son cómodas para el peatón. Es decir, el edificio está integrado a la acera. Y esto es un punto que quiero que mantengamos en mente a medida que avanzamos en esta discusión. La relación entre el edificio y la acera es una relación cercana. Y en el mejor de los casos hay algo pasando en la planta baja del edificio que anima la acera. Es decir, yo puedo interactuar cuando camino por la acera con el edificio porque hay un escaparate, porque yo puedo entrar y salir. Hay una actividad que acepta la interacción con el público en las plantas bajas de los edificios. Los cruces de calles tienen que ser seguros porque yo voy a usar ambas aceras. Tiene que haber algún tipo de resguardo apropiado del tránsito rápido. A nadie le gusta caminar por una acera y al ladito estén los carros yendo a 200 kilómetros por hora. Eso se siente realmente peligroso. Entonces uno necesita algún tipo de obstáculo entre la acera y el tráfico, el tránsito rápido. Los mejores obstáculos son o una fila de árboles o una fila de carros estacionados, y en el mejor de los casos ambos, ¿no? Esas cosas esos obstáculos le dan al peatón una sensación de seguridad, de que no está pegadito a la calle donde está el tránsito rápido volando, como quien dice, ¿no? En países calientes como Panamá, la protección contra el sol y la lluvia ayudan. Obviamente las aceras tienen que ser continuas. La complejidad visual en la arquitectura es importante porque si las fachadas son muy aburridas, la caminata se hace muy aburrida. Y el nivel de cerramiento debe ser alto. El nivel de cerramiento es la proporción entre la altura de los edificios y el ancho de la calle. Si la calle es demasiado ancha con relación a la altura de los edificios, uno se siente que está caminando por una especie de descampado, ¿no? Como un campo de fútbol y no por una ciudad de este tipo, ¿no? En contraste, los paisajes orientados al automóvil tienen características muy diferentes, ¿no? En este caso, los estacionamientos son los que se relacionan con la acera y la calle, ¿no? Porque llega en el carro, se parquea directamente y entonces accede al edificio. Entonces, el peatón sale muy perjudicado en este tipo de paisaje porque la acera queda ensandwichada ahí entre el estacionamiento y la calle, sin mayor protección y sin mayor interacción con el edificio. Entonces hay un divorcio entre la acera y el edificio que es ocasionado por la presencia de los estacionamientos. Los edificios tienden a ser muy simples porque no interactúan con peatones, sino simplemente con alguien que entra y sale después de haber parqueado su automóvil, y tienden a ser mucho más simples y mucho más herméticos, porque como digo, no hay esa interacción cercana entre la persona que camina y el edificio. Estos tipos de entornos se relacionan muy de cerca con dos tipos de cuadra, que son, digamos, los
tipos clásicos en la literatura. Y esos dos tipos de cuadra se le llama la cuadra perimetral y la cuadra de pabellón. La cuadra perimetral es una cuadra donde los edificios están pegados a las aceras, ¿no? En fila. Entonces hay un frente común, hay una especie de muro de edificios que están integrados a las aceras y que se van sucediendo a lo largo de la acera y están, como digo, integrados a ella de manera pues, inmediata. Y la cuadra pabellón es una cuadra donde el edificio está aislado en medio de la cuadra. Son casi que lo opuesto, ¿no? En el primer caso, el área baldía está en el medio de la cuadra, en el centro, y eso se puede usar para distintas cosas. Puede ser un área verde, puede ser un área también construida hasta cierto punto, puede ser estacionamientos. En el caso de la cuadra de pabellón, en inglés, pavilion block, ese espacio libre está alrededor del edificio. Y ese espacio libre puede ser distintas cosas. Puede ser un espacio verde, puede ser estacionamiento y normalmente es estacionamiento. Entonces es lo que genera ese entorno hostil al peatón de la ciudad orientada al automóvil, donde pues entre la acera y el edificio lo que hay es una plancha de estacionamiento. Entonces estos dos tipos de cuadra son tipos fundamentales y a la hora de diseñar un edificio pues nosotros tenemos que entender en qué clase de paisaje estamos participando. Bien, esto es un ejemplo. Dos ejemplos de cuadras perimetrales en Boston, en París, hay por todas partes, pero el mensaje es claro, ¿no? El edificio está ajustado a la acera, interacciona de manera cercana con la acera. Y esto es un ejemplo de una cuadra tipo pabellón, California. Claramente los edificios no están integrados a las aceras, están en el medio de las cuadras, lo que lo rodea es una combinación de áreas verdes y estacionamientos, fundamentalmente estacionamientos en este caso, y esto también, por supuesto, se ve por todas partes del mundo. Si usted quiere crear una ciudad peatonal, usted tiene que optar por la cuadra perimetral. Esto, como ustedes entenderán, es un paisaje muy incómodo para un peatón. Nadie le gustaría caminar por este tipo de paisaje, ¿no? En contraste con los dos que vimos anteriormente. Entonces, como digo, si usted quiere generar un entorno peatonal en una ciudad, usted tiene que optar por la cuadra perimetral, no por la cuadra de pabellón. Y eso se facilita si usted controla los estacionamientos. Uno de los problemas más serios cuando usted está tratando de generar densidades altas y ambientes peatonales en las ciudades es qué hacer con los carros. Y en general, por regla general, y es lo que vamos a ver inmediatamente, a medida que la densidad sube, usted debe ir reduciendo el número de estacionamientos en el lugar o el número de estacionamientos que usted exige para un edificio, porque de otra manera va a quedar haciendo unas gimnasias arquitectónicas prácticamente imposibles. Entonces vamos a ver rápidamente esta relación entre densidad, tipos de cuadra y estacionamiento. Yo esto es una secuencia que la voy a hacer relativamente rápida, ¿no? Esto es un cuadrado de 1 hectárea, de 100 por 100, una cuadra de 1 hectárea, para poder calcular la densidad por hectárea de manera relativamente fácil. Comencemos por 4 lotes por hectárea, 4 unidades residenciales por hectárea, ¿no? Estamos hablando de lotes de más o menos 2.000 metros cuadrados. Estas son viviendas unifamiliares. Ahí no hay nada que hacer. Esto es un ambiente fundamentalmente para el carro, porque la densidad es muy baja. Cada casa va a tener su garaje y listo. Ahora vamos a doblar. Yo voy a doblar el número de unidades por hectárea a medida que voy avanzando. Me voy a 8. Seguimos estando en un ambiente relativamente suburbano, con casas unifamiliares, cada uno con su garaje. Densidades ya andan por los 20 a 30 personas por hectárea, dependiendo de cómo lo calcule. Lotes de más o menos 1.000 metros. Estas cosas no las vemos mucho en Panamá, pero en otros países todavía ofertas que se dan en ciertas ciudades. Doblamos el 8 a 16, estamos todavía en el mundo de la vivienda unifamiliar, todavía se pueden ubicar garajes para cada carro, en este caso por atrás, y vamos a ver esto por qué debe ser así y en unos minutos. Hablando de lotes ya de entre 400 y 500 metros cuadrados, todavía puede ubicar un automóvil por unidad. Si doblamos y nos vamos a 32, ya estamos hablando de lotes de 11 metros más o menos de ancho. Todavía, en efecto, puede usted acomodar un garaje por unidad residencial. Si doblamos a 64, ya entramos en el mundo
de la vivienda adosada, ¿no? Tipo dúplex, ¿no? Y aquí estamos hablando de lotes más o menos de 5 metros de ancho, ¿no? Poco más o menos. Aquí ya es muy difícil ubicar un carro por unidad, a menos que usted vacíe la planta baja y meta el carro en la planta baja, pero le va a salir un edificio bastante feo, ¿no? Porque la planta baja va a ser simplemente un garaje, ¿no? Si usted mantiene una arquitectura integrada, donde la fachada, como dije, está completa, es una fachada activa, es una fachada viva, integrada a las aceras, el carro, el único lugar donde lo puede poner es frente a la vivienda, y esa vivienda debe tener por lo menos unos 6 metros de frente para que ese carro le quepa al frente, ¿no? Y lo pueda estacionar y tener un carro por unidad adosada, como en este caso de Nueva York, lo que se da en algunos de este tipo de ambientes, ¿no? Entonces son típicas viviendas adosadas de ese modelo, y estamos hablando de esas 64 unidades por hectárea en adelante. Si doblamos esos 64 y nos vamos a 128, ya estamos en el mundo de los edificios multifamiliares. Y aquí, si usted trata de meterle un estacionamiento por unidad residencial, va a tener que dejar la mitad de la cuadra para parqueo. Y el problema con esto es que ya la mitad de la cuadra no es muy caminable, ¿no? Porque queda la persona caminando alrededor de una plancha de estacionamiento. Entonces, ya comienzas a deformar el modelo, ya no es un modelo agradable donde el edificio en el modelo de la cuadra perimetral tiende a formar un buen urbanismo, sino que comienzas a dar estos grandes vacíos para estacionamiento, ¿no? Puedes incluso cambiar la modalidad e irte a 6 edificios pequeñitos con estacionamientos detrás, pero aún así la mitad de la cuadra se te va llenando el espacio con carros, ¿no? Si optas por la vivienda, perdón, por la cuadra perimetral, donde el edificio, y este edificio es el mismo volumen de lo que hemos visto en los dos anteriores, seguimos con los 128 unidades por hectárea. Si te vas al modelo de la cuadra perimetral, ya no vas a tener suficientes estacionamientos para un carro por unidad, entonces tienes que bajar a 0.75, a 0.50. Entonces, es un poco lo que estoy diciendo. A medida que las densidades suben, ni hablemos de algo más alto de 128 unidades por hectárea, o de densidades, ahí estamos viendo 350 a 500 personas por hectárea, es muy difícil hacer un urbanismo peatonal en el modelo de la cuadra perimetral si estás tratando de meter un carro por unidad residencial, y lo mismo si estás tratando de meter ese mismo tipo de proporción, proporciones guardadas pues con los usos comerciales o de oficina, ¿no? Quedas haciendo cosas como lo que hacemos en Panamá, ¿no? A trepar los edificios encima de los estacionamientos, y entonces lo que generas es sumamente hostiles en planta baja para el peatón, porque el peatón, en vez de estar relacionándose con un edificio, está relacionándose con un estacionamiento. El edificio quedó ahí arriba, 6 pisos más arriba. Es un urbanismo bastante deficiente, que no tiene nada que ver con la cuadra perimetral clásica, ¿no? Lo ideal es mandar entonces esos estacionamientos a un sótano o a la parte de atrás, bajar el edificio a la acera, pero esto ya comienza a ser más costoso, y como digo, si estás tratando de hacer un pareo, un estacionamiento por unidad residencial, comienza a ser bastante complicado. Entonces, en un mundo ideal, tú debes tener un escalonamiento de los requerimientos de estacionamiento que va bajando a medida que sube la densidad. Es decir, tú puedes comenzar exigiendo 2 estacionamientos por unidad residencial, como aparece aquí en el eje Y al comienzo, bajarlo a 1 después de cierta densidad. Ya cuando tú andas por las 50 unidades por hectárea, tú debes bajar por debajo de 1, ¿no? A 0.50, 0.75, 0.25 más adelante. Y esa ciudad debe comenzar a depender más del transporte público, porque de otra manera no vas a conseguir un urbanismo clásico, como digo, peatonal y dinámico, como tienden a ser las ciudades pues, que vimos históricas o del siglo XIX, como digo, son tipologías que todavía se construyen y se aprecian para ciudades peatonales. Bien, pero aún viendo el caso de las casas unifamiliares, aún esos ambientes deben tener un carácter peatonal si tú quieres tener una ciudad que funcione relativamente bien y que el transporte público recorra toda la geografía urbana. Y aquí también el ancho del lote es importante, ¿no?
después de cierto ancho, conviene tener los carros también detrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la izquierda, a través del uso de un callejón, ¿no? En el mundo anglosajón, los alleys, ¿no? Que es que en medio de la cuadra hay un callejón que solo lo utilizan los dueños de esas casas, desde los cuales entonces se accede a los garajes que están ubicados detrás de la casa. En Estados Unidos, por ejemplo, esto tiende a darse ya cuando los lotes tienen 12 metros o menos de frente. Otra manera de resolverlo, lo que aparece a la derecha, es haciendo una entrada de garaje, ubicando nuevamente el garaje atrás. Aquí no hay un callejón en el medio de la cuadra, pero el garaje se ubica atrás y al frente lo único que tengo es una entrada a un lado de la calle, perdón, de la casa, que me deja la casa en su integralidad arquitectónica. Si tú no haces este tipo de diseños, se dan situaciones como la que aparecen a la izquierda, ¿no? Que la casa parece pues un garaje, ¿no? Un garaje con una vivienda encima, ¿no? Un diseño de push button, ¿no? En contraste con lo que tienes a la derecha, que es una casa con toda su fachada pensada no en función de un garaje, sino en función pues de un diseño estilístico determinado. Las casas que aparecen a la derecha, sin duda, tienen un callejón por el medio de la cuadra detrás, que son los que acceden entonces a los garajes. Entonces, aún en densidades relativamente bajas, si tú estás buscando peatonalidad, tienes que tener mucho cuidado con estos temas a medida que el lote se va haciendo cada vez más angosto. Bien, otro punto importante, cuadras perimetrales, es cómo se relaciona la fachada del edificio con la acera, ¿no? Y aquí hay muchas opciones, ¿no? Tú tienes la opción simplemente de bajar recto, ¿no? Como el número 1. El edificio es simplemente una pared recta, una fachada recta que sale cae en la acera, ¿no? O puedes tener portales, como en el caso 2. Esto es Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, pero pues, lo verá muy parecido a los pueblos del interior en Panamá. Puede ser la ciudad de Colón. O puedes tener balcones, como tenemos en el Casco Viejo. Esta es una vista de Cartagena, en el caso número 3. O incluso desniveles hacia los edificios, como en los famosos brownstones de Estados Unidos, de algunas ciudades como Nueva York, o áreas como Brooklyn, etc. Entonces, esto también se diseña. Es decir, yo también puedo pensar en cómo se relaciona no el edificio en general, sino también su fachada. Es decir, cómo su fachada se relaciona con las aceras, y hay muchas maneras de verlo. Son 4 formas de hacerlo. Las formas son infinitas y a veces se entran también los urbanistas a regular estas cosas porque se busca cierto tipo de paisaje en términos de la relación, como digo, de la fachada inmediata, la fachada frontal a las aceras, ¿no? En ambientes donde se busca una cierta peatonalidad. Bien, vamos a pasar entonces a las redes viales, ¿no? Que es otro factor sumamente importante. Como les dije, en el siglo XIX, que es la ciudad industrial temprana, comienza a haber una clara división entre las avenidas principales y las calles secundarias. Todas las ciudades en la historia, no todas, pero la gran mayoría han tenido esta disposición. Es decir, siempre hay una que otra calle principal y siempre hay calles secundarias. Pero esto en el siglo XIX se convierte ya en algo más establecido, pues como técnica urbanística, porque los cruces largos de ciudades ya de gran tamaño, en este caso estamos viendo una foto de París, pues tú necesitas una cierta capacidad mayor de tránsito en esas avenidas, en contraste con las calles pues, secundarias. Y en el siglo XIX es en efecto París la ciudad que se convierte en el modelo para el mundo entero. Es decir, París fue en el siglo XIX la ciudad que todo el mundo quiso copiar. En Estados Unidos, en América Latina, en Asia, todo el mundo miraba a París como el modelo de ciudad, donde pues había una división clara entre avenidas principales, calles secundarias, las avenidas principales típicamente en forma de boulevard arborizadas, que también es una invención que se concreta en París, a pesar de que ya tenía pues varios antecedentes en la misma Francia y en otros países. Y bueno, la incorporación de parques urbanos, es decir, París tiene una serie tiene un menú
de recursos urbanísticos que comienzan a copiarse por todo el mundo y es la principal ciudad de la segunda mitad del siglo XIX y es como el modelo de la ciudad industrial en esa época ya mencionada. Y comienzan a hacerse ciudades pues con esa visión parisina, ¿no? Donde hay una cuadrícula. En el caso de París no es una cuadrícula porque París es una ciudad fundamentalmente de origen medieval con calles muy irregulares, pero cuando la ciudad se hace de nuevo, como en el caso de La Plata en Argentina, en la mano derecha, pues se opta por una cuadrícula y hay una serie de avenidas principales, algunas de las cuales siguen la cuadrícula y otras vienen en diagonal. Y la diagonal se buscaba que precisamente ahorraran tiempo, es decir, que fueran cruces rápidos a lo largo de toda la ciudad. La ciudad de La Plata, en efecto, se construyó en base a este mapa que ven ustedes, en base a este plano que ven ustedes ahí a mano derecha. En el caso de Chicago, a mano izquierda, esto nunca se hizo. Este es el famoso plan de Chicago de Burnham y Bennett, que no se lleva a cabo, pero es un plan de mucha importancia en la historia urbanística de Estados Unidos como referencia. Tratan de meter pues estas diagonales que en el siglo XIX típicamente unían monumentos, es decir, en el caso de Francia, por ejemplo, los Champs-Élysées que terminan en el Arco de Triunfo y así. Entonces, rotondas, fuentes, ese tipo de elementos se usaban en los vértices, en las terminaciones de estas calles diagonales, o sea que tenían por un lado una función estética, pero por otro lado una función también de tránsito rápido. Pero claramente lo que se ve en estos planos es, como digo, la diferencia entre la calle regular y la avenida principal o la avenida de mayor jerarquía. Este es el plano de Barcelona de 1859 de Cerdà, que es otra de las grandes éxitos de esta época junto con París. En este caso todo esto es nuevo. La ciudad vieja de Barcelona es ese barrio más oscuro que se ve a mano izquierda abajo, que es el llamado barrio gótico hoy. Y entonces lo demás es toda la expansión que planifica Cerdà, como digo, con una clara distinción entre avenidas principales y calles secundarias, ¿no? Bien, y esto es una vista pues de Barcelona, ¿no? Donde claramente se ve esa diferenciación, en este caso con una cuadrícula regular en contraste con lo que se daba, siguiendo también los modelos de Boulevard Verde en el caso de las avenidas principales. En Panamá, solo como una anotación al margen, esta época del siglo XIX en realidad casi que nos la saltamos, ¿no? Y la razón es que la ciudad de Panamá, el casco viejo, en el siglo XIX era una ciudad que venía de una época de crisis económica. Había muchísimo suelo baldío en el casco viejo de Panamá. El siglo XIX nuestro, que tiene que ver, el auge tiene que ver con la fiebre del oro, con el canal francés, con los inicios del canal norteamericano. Básicamente para lo que sirvió fue para rellenar todos los espacios vacíos que estaban dentro del área histórica de la ciudad. Así que no fue una ciudad que se expandió en el siglo XIX como otras ciudades en el mundo, y por lo tanto no tuvo que pasar por esa reflexión de cómo hacer una expansión de acuerdo pues a los parámetros de esa época. Y lo que más cercano tenemos en Panamá es el barrio de la Exposición, que sí tiene ese carácter decimonónico en su diseño, pero que es un barrio, no es un plan de expansión para toda la ciudad. Y en Colón, que a mano derecha ahí, que sí se expande a lo largo del siglo XIX como una cuadrícula digamos, de estilo norteamericano, de ciudad de ferrocarril norteamericana, que sí incorpora algunos elementos típicos del siglo XIX, como ese paseo central arborizado en la avenida central que tiene Colón, que es de lo poco, que es único en Panamá en realidad en su forma y que sí es un elemento del repertorio urbanístico del siglo XIX. Pero como digo, en Panamá fue poco lo que se hizo en esa época por las características de nuestra historia. Ahora, vamos a comparar entonces la jerarquía vial decimonónica, esta que les estaba hablando, con la actual, ¿no? Que están ahí una al lado de la otra. Entonces, a la izquierda, lo que le hemos hablado, una estructura de avenidas principales y calles secundarias, donde las avenidas principales, pues algunas van a ser en diagonal, otras van a seguir la forma de la cuadrícula. Y lo que manejamos hoy, que es una jerarquía mucho más larga, es decir, mucho más grande. Tenemos las autopistas, tenemos las vías principales, tenemos las vías colectoras
y tenemos las calles locales que sirven a las viviendas normalmente, ¿no? Tienden a incluir calles sin salida. Entonces, es una jerarquía más larga, la lista de calles es más larga, ¿no? Y esto, pues, fue una transición que se da precisamente a raíz del carro, lo vamos a ver ahora, en las primeras décadas del siglo XX, que ya estaba formalizado hacia mediados del siglo XX, ¿no? Y los sistemas de calles comienzan a hacerse más fragmentados y más inconexos, es decir, hay menos conectividad en la red de la vialidad, hay más calles sin salida, hay más viajes indirectos, no es una cuadrícula tan integrada, sino es una cuadrícula, como digo, más fragmentada, con más calles sin salida, ¿no? Esto es, por ejemplo, un ejercicio de cómo va cambiando las cuadrículas típicas en Estados Unidos a lo largo del siglo XX, y ustedes ven ahí cómo se van haciendo, como digo, más fragmentadas, comienzan a multiplicarse las vueltas y los circuitos, las desconexiones y las calles sin salida. Bien, ¿por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué ocurre esto? A mano derecha, un dibujo del plan de Burnham y Bennett, del plan de Chicago, que ya les había mencionado, de 1909. A mano izquierda, una foto histórica de Piccadilly Circus en Londres hacia 1920. Comencemos a la derecha. ¿Qué ven ustedes en esa avenida? Estas son las avenidas que planifica Burnham, ¿no? O sea, él dibuja estas avenidas, vamos a hacer estas avenidas en Chicago, y aquí hago yo pues mi versión de la época de los renders, que eran las acuarelas, ¿no? Había que sacar pues a pintar, ¿no? No había manera de rendersear esto en la computadora, así que bueno, había que pintar. ¿Y qué es lo que pinta el equipo de Burnham? Si ustedes ven esa avenida ahí, ¿qué es lo que ustedes ven en la calle, sobre la rodadura de la calle? Bueno, hay una combinación de carretas y peatones. Hay muchos peatones en las aceras, ¿no? Como se ve ahí también. Ya las aceras tienen una historia interesante. Las aceras se usaron en algunas ciudades romanas en la antigüedad y en algunas ciudades griegas, pero básicamente desaparecen durante la Edad Media y el Renacimiento y vuelven a surgir precisamente en la ciudad del siglo XIX, entre ellas París de manera notable, pero Londres antes que París, y responde al hecho de que hay mucho más tráfico en las calles, es decir, hay mucho más carrozas en las calles. Por lo tanto, pues comienzan a haber conflictos entre los peatones y los vehículos tirados por caballos, que comienzan a hacerse las aceras para que los peatones puedan caminar por las aceras y protegerse del tráfico. El tema es que la calle nunca realmente fue de los vehículos únicamente, es decir, muchos peatones siguieron usando la calle para trasladarse. Entonces, por eso es que Bennett pinta una imagen que nadie le hubiera parecido nada del otro mundo. Hay carruajes por aquí y por allá, pero también hay mucha gente caminando por la calle, ¿no? Y la razón por la cual esto se daba es porque un carruaje nunca te va a más de 12 kilómetros por hora, poco más o menos. Entonces, si bien hay cierto peligro de que te atropellen, hombre, es mucho más fácil que te vean, ¿no? Y además hay un caballo liderando el vehículo, entonces, bueno, está el humano y el caballo que te están viendo cruzar, entonces el accidente tiene menor capacidad, menor probabilidad de ocurrir, a pesar de que sí los había, y por eso las aceras también se usan. Si vemos el caso de la imagen de Londres a mano izquierda, es una imagen en transición, porque ya comienzan a aparecer los carros y ustedes los ven ahí, ¿no? Tanto en términos de carros individuales como los buses, ¿no? Que aparecen incluso ahí con gente sentada arriba. Pero todavía ven carruajes con caballos. ¿Por qué digo que esto es una imagen en transición? Porque esto no va a durar mucho. Cuando aparece el carro, comienza a cambiar la percepción de para qué es la calle, ¿no? Tanto la calle secundaria como la calle principal. En este caso, a mano izquierda, otra imagen del plan de Chicago de Burnham. Nuevamente ven muchísima gente caminando. Para que tengan una idea de los vehículos que se usaron a lo largo del siglo XIX, los que aparecen a la derecha son mucho más viejos que el plan de la época del plan de Chicago. Estos son de principios del siglo XIX. Pero para que tengan una idea, el que aparece arriba a la derecha son los primeros buses en Londres, que se llamaban los omnibus. El omnibus viene en realidad de Francia y es en París donde se populariza. Y omnibus es una palabra en latín que significa para todos. Era un carruaje
donde todo el mundo se podía subir si podías pagar, pues no era un carruaje privado, era un carruaje público, era un transporte público. Y de ahí viene la palabra bus, que en Inglaterra pues se corta a bus. Y el bus era básicamente un carruaje que se llenaba de gente que pagaba y que era jalado pues por caballos. Después comienza a abrirse el techo para otros pasajeros, etc. Y el taxi era el que aparece abajo. Taxi, la palabra taxi viene de la manera en que se medía la distancia que recorría el vehículo. Taxi cab, porque viene la palabra cabriolet en francés, que es un descapotable, que es este modelo que aparece ahí, de un vehículo descapotable individual que se contrataba pues, para llevarte de un lado a otro. Estos son los primeros vehículos de la ciudad industrial. Después comienzan a evolucionar ese carruaje de arriba, el omnibus, se pone sobre ruedas en algunos casos, y después aparecen los tranvías ya hacia 1890. Pero todos estos vehículos más o menos mantenían la misma velocidad. O sea, independientemente de si el carruaje iba sobre ruedas, sobre la calle misma, o sobre rieles, o en el caso de los tranvías, eran vehículos que típicamente eran relativamente lentos. Entonces la gente podía utilizar la calle con mucho cuidado, por supuesto, pero siempre, como digo, un uso intensivo de la calle era considerado totalmente normal. Todo esto cambia ya a partir de la década del 20, de la década de 1930, dependiendo de cómo van apareciendo los carros en el paisaje urbano, porque el carro es un vehículo que, a diferencia de todos sus antecesores, un vehículo sumamente peligroso. Ya no es un carro con el que tú puedes compartir la rodadura, sino que exige un cierto aislamiento, ¿no? En esta imagen de Viena, por ejemplo, esas calles diagonales que tendían a tener algún tipo de monumento al final de la vista, pues el sentido de hacer eso era que tú en efecto podías caminar por la calle yendo hacia ese monumento y disfrutando pues de esa perspectiva que el urbanista ha diseñado, ¿no? Esto se puede hacer desde las aceras, pero obviamente desde la calle todavía incluso más cómodo. Esto solo es posible si en efecto la calle se puede usar y compartirlo con distintos tipos de vehículos. ¿Qué ha pasado con el carro a partir, como digo, de 1930, pero varía dependiendo de la ciudad y del país? El carro, como digo, es un vehículo que no permite compartir la rodadura de la calle, ¿no? Solo para que vean un poco la escala del problema, las muertes por accidentes de carro son la 8ª causa de muerte en el mundo entero, según la Organización Mundial de la Salud. Para todas las edades, ¿no? O sea, es la 8ª causa de muerte. Para gente joven, entre 5 y 29 años, es la número 1. Es decir, la número 1 causa de muerte en el mundo, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, son los accidentes de carro. Para gente joven, el número 1. Y para todos los grupos de edades, el número 8. De hecho, los carros también contribuyen con algunas de las causas de muerte que están arriba, como por ejemplo la número 3 o la número 4, que tienen que ver con problemas respiratorios a través pues, de la polución. En las próximas décadas, los carros eléctricos posiblemente resuelvan parte de ese problema, porque ya no van a generar tanta polución, pero los temas de seguridad no creo que se resuelvan con carros eléctricos, porque seguirá siendo el mismo vehículo. Entonces, la peligrosidad del carro genera en países como Estados Unidos que los peatones sean expulsados de las calles y que se generan legislaciones que dicen el peatón tiene que irse para la acera, usted no puede seguir caminando por la calle porque no es seguro, y la calle se le deja entonces exclusivamente al automóvil. Y esto ocurre, como digo, en la primera mitad del siglo XX, dependiendo de cómo van los carros, pues haciéndose presente en distintas ciudades del mundo. Entonces, de aquí sale todo ese esquema de red vial que ya vimos, que pues está la autopista, la calle principal, la colectora, o sea, toda esa cadena mucho más complicada del siglo XX tiene que ver con cómo hacemos para aislar la vivienda de los carros, cómo hacemos para aislar la vivienda del tráfico cruzado. Es decir, cómo hacemos para que el lugar donde yo viva no esté pasando toda la ciudad enfrente de mi calle,
generándome toda clase de problemas de ruido, polución y peligrosidad. Entonces, para proteger a las viviendas de toda esta peligrosidad que trae este vehículo nuevo, este invento nuevo, se genera toda una clase de jerarquía vial que todavía estamos manejando. Si ustedes se van al reglamento de urbanización de Panamá, ustedes van a ver ahí la jerarquía, ¿no? La vía principal, la colectora, la vía local. Y todo eso responde a esto, es decir, a este origen histórico de cómo protegemos a los ciudadanos de los carros, lo cual, como digo, hace 100 años es un problema que no existía, es decir, porque los vehículos permitían una coexistencia mayor entre pues, el vehículo urbano y el peatón. Entonces, bueno, comenzamos a generar un urbanismo que es muy poco peatonal, en gran medida, no solo porque la densidad es baja y los usos están desperdigados, como ya vimos al comienzo de la charla, sino también porque todo se aleja, es decir, el lugar donde está la casa queda tan recóndito, porque estoy tratando de protegerla del tráfico cruzado, que al final salir de ahí es casi imposible si no tienes. Bien, ¿qué se está haciendo a nivel mundial para corregir esto y quizás mirando un poquito hacia atrás, ¿no? En algunas ciudades se está manejando ahora el concepto de supermanzana, en Europa y en el continente americano, ¿no? Y la supermanzana implica que yo agarro un número de cuadras de una ciudad y las uno y las consolido en una cosa que llaman pues la supermanzana. Y en esa supermanzana no puede haber tránsito rápido de automóviles, sino que los automóviles comienzo a dejarlos en el perímetro de la supercuadra, como parece ahí a mano derecha, ¿no? No significa esto que los carros no pueden transitar, como digo, dentro de la supermanzana, sino que al carro entonces se le ponen una cierta serie de condiciones, porque yo todavía tengo que entrar a esas calles internas para poder estacionar y llegar pues, a los edificios y a las casas, ¿no? Y normalmente las exigencias, o en algunos casos las exigencias, toman el patrón del WUNERV, que es una palabra holandesa, que los holandeses un poco reinventaron este concepto en los años 70, o en español que se conoce como calle compartida. Es decir, que yo agarro una calle convencional y la comienzo a amueblar, ¿no? De tal manera que dificulto el tránsito del automóvil. Entonces comienzo a meterle árboles en el medio, comienzo a ponerle maceteros, curva, sube y baja, y es una calle que todo el mundo puede usar, es decir, una calle que los niños pueden usar para jugar, es una calle que puede tener actividades sociales, y el carro, en efecto, está permitido el tránsito vehicular, pero a una velocidad sumamente reducida. Y en el caso del WUNERV, el concepto original, había una legislación especial que se pasa en Holanda, pero que el carro no podía andar, no me acuerdo el número, pero creo que era 10 kilómetros por hora máximo. Es decir, lo que tú haces es que tú reduces la velocidad del carro al que tenía la carreta hace 100 años. Básicamente es decir, si usted puede entrar, pero bajo esta velocidad. Y en el caso del WUNERV, la legislación establecía que si hay un accidente, si usted atropellaba a alguien en un WUNERV, automáticamente la culpa es del que maneje el automóvil, ¿no? Porque se supone que el automóvil es un invitado, no es el usuario principal de la ciudad, sino que es un invitado. Usted puede entrar y salir, pero usted comparte la calle con peatones, con ciclistas, con gente que está jugando, con gente que está usando esto como una especie de espacio público abierto. Entonces, como digo, las calles internas de estas supermanzanas no necesariamente son calles peatonales, no son calles peatonales en muchos casos, sino que son calles donde el auto puede entrar y salir, pero su velocidad se baja de manera que sea compatible con otros usuarios de la calle. Entonces hemos visto, pues como digo, esta relación, ya salimos del edificio y comenzamos a ver la cuadra, la calle, la red vial y la estructura urbana. Y es aquí donde se juega pues, el concepto de diseño urbano. Si estos conceptos no están claros, es difícil saber qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted pretende hacer a la hora de intervenir a nivel de urbanismo o de diseño de zonas particulares de una ciudad. Bien, y termino entonces con esta foto famosa de Cartier-Bresson, de principios del siglo XX en París, a mediados del siglo XX en París, solo para ilustrar que las estructuras urbanas permiten cierto tipo
de actividad y cierto tipo de comportamiento, ¿no? Usted puede mandar un niño a buscar un par de botellas de vino si la estructura es adecuada, si los usos están integrados, si hay aceras por donde caminar y si es seguro moverse en la ciudad, y el niño pues, puede hacerle ese favor y de paso pifiarle a las niñas, ¿no? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, arquitecto. Y ahora pasaremos al segmento de las preguntas y respuestas. Tenemos un par de preguntas aquí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer de aquí abajo. Ok, tenemos la primera pregunta de parte de Daniel John. Y dice aquí, buenos días, Ariel, soy Daniel John. ¿Qué propondrías para revitalizar la exposición Bellavista/Bellavista, siendo que en efecto tienen un trazado y una cohesión urbana reconocible, pero que siguen social y económicamente deprimidos? Por otro lado, ¿cuál es el estatus actual de la implementación del POT en San Francisco? ¿Y qué tipo de reacciones/recomendaciones has visto de parte de los inversionistas y desarrolladores hasta ahora? Saludos, colega. Bien, en el caso de la exposición, bien, yo diría que hay dos claves para recuperar la exposición. Uno es llevar inversión a la exposición, ¿no? La exposición está deprimida porque no hay inversión, no hay proyectos nuevos. O sea que una parte de la estrategia es ver cómo estimulamos los proyectos nuevos en la exposición, y eso se puede hacer a través del sistema pues, de incentivos, de subsidios, etcétera, y ahí tenemos herramientas en Panamá para ello. Pero habría que tomar una decisión de, en efecto, llevar inversión a la exposición. Pero por otra parte, habría que tener mucho cuidado de qué forma coge precisamente esa nueva inversión en la exposición, porque no podemos ahora sembrar la exposición con torres de 40 pisos porque lo vamos a dañar. Es decir, la exposición tiene una estructura urbana, tiene una tipología urbana de su época, tiene incluso edificios históricos protegidos, ¿no? Como los edificios originales de la exposición de 1915. Entonces usted tiene que generar una tipología que respete un poco esa estructura urbana y esos edificios históricos que hay ahí. Entonces, no van a ser edificios excesivamente altos, no tienen por qué ser de 1 o 2 pisos, pueden ser, no sé, podríamos discutirlo, son 6, 7 pisos. ¿Cuál es esa volumetría de la exposición que mantendría su carácter y que generarían buenos vecinos para los edificios protegidos? Entonces, la tipología de la exposición hay que analizarla bien, de manera que esa inversión, al mismo tiempo que trae nuevos usuarios para el área, residentes y trabajadores, no dañe pues, el barrio y su potencial. En el caso de San Francisco, como ya se ha discutido, San Francisco pues, hay un intento de hacer una normativa que genere un urbanismo más clásico, como el que hemos hablado. Y ha habido toda clase de reacciones. Sería muy largo entrar en ese debate, pero hay gente que lo apoya y gente que no. Pero me parece que es una discusión que en Panamá ya es inevitable. O sea, nosotros no podemos seguir tratando la ciudad de Panamá como una especie de tablero de monopolio, donde yo voy simplemente poniendo edificios de cualquier forma y pretender que una buena ciudad va a salir de ahí, ¿no? Excelente. Tenemos una pregunta de parte de Iván Echeverría. Dice así, buenas tardes, arquitecto. Mencionó las opciones y sus ventajas/desventajas de ubicar los estacionamientos ya sea enfrente/atrás del lote o también en los primeros niveles del edificio. La otra acción sería soterrarlos, lo cual permitiría todo lo que mencionó sobre la seguridad y comodidad de las aceras sin arruinar al frente del lote o la fachada. ¿Cuáles serían las desventajas de esta opción? En las desventajas, y esto lo escucha uno de colegas y de inversionistas, es que es costoso, ¿no? Es costoso hacer estacionamientos en sótano. Y a veces es técnicamente complicado porque tienes roca demasiado superficial. Entonces, bueno, Panamá pues tiene un nivel freático muy alto también. Es decir, tienes una serie de complicaciones. En ese sentido, yo pienso que los sótanos es parte de la solución, pero veo que es difícil cuando pretendes poner un estacionamiento por unidad o 2 estacionamientos por unidad residencial. O sea, los costos comienzan a ser realmente altos, ¿no? Así que técnicamente tiene sus retos, hay retos a nivel de costos, y tenemos que ver el tema de la normativa, es decir, si realmente vamos a estar construyendo con tantos estacionamientos en el centro de la ciudad, lo cual no tiene mucho sentido
si estás gastándote miles de millones de dólares en un sistema de metro. Así que ese es el debate. Perfecto. Aquí tenemos comentarios de Ginette Moreno que nos dice, agradecerle al arquitecto Ariel, muy buena exposición. He aprendido muchísimo sobre urbanismo. También de María Eugenia Molina dice, excelente presentación, felicidades. Debemos decidir si queremos interactuar con el centro de la ciudad o irnos lejos con los carros. Ok, tenemos una pregunta de parte de Natalie Castillo que dice, buenas. ¿Usted cree que la Vía Argentina sería un buen ejemplo de una buena proyección entre comercio acera y autos en movimiento? Yo pienso que sí. Yo pienso que la Vía Argentina es en estos momentos una de las grandes calles de la ciudad de Panamá. Yo sé que fue un proyecto polémico y pienso que la mayor parte de la polémica fue por temas constructivos, no por temas estrictamente de diseño. Yo pienso que el Cangrejo es uno de los mejores barrios que tiene la ciudad de Panamá en ese sentido de ser un barrio de uso mixto clásico. Es decir, donde usted tiene comercio en las plantas bajas, residencias en las plantas altas. Ahora tiene entonces aceras realmente buenas, anchas, tiene una buena arborización, es fácil de caminar. O sea, yo pienso que en efecto, yo pienso que la Vía Argentina es un buen modelo de cómo desarrollar un entorno urbano, como digo, clásico de uso mixto, de lo que cualquiera en otras partes del mundo reconocería como un entorno de centro de ciudad. Y ojalá hubiera más calles así en la ciudad de Panamá. Si yo fuera un turista y viniera a la ciudad de Panamá por primera vez, si yo no pudiera quedarme en el casco viejo, yo me quedaría en Vía Argentina. O sea, es un lugar donde yo puedo salir del hotel y caminar un par de cuadras a un restaurante, hay un parque, hay variedad de establecimientos comerciales, o sea, es un lugar atractivo. La mayoría de los hoteles en Panamá, usted sale por la puerta y no puede caminar ni 2 cuadras, ni una, ¿no? Porque no ni siquiera hay acera. Y además, ¿para qué? ¿Qué voy a ir a ver? Entonces, yo pienso que ahí, y el Cangrejo, bueno, es que el proyecto se monta sobre un barrio que ya tiene una muy buena estructura. El Cangrejo tiene una muy buena estructura. Entonces es más fácil, digamos, intervenir ahí y generar algo de calidad, ¿no? Y yo pienso que se logró. Exacto, perfecto. Aquí dice Yulisa Amaya, buenos días, arquitecto. ¿Cómo clasificaría usted nuestras ciudades o calles, donde muchas áreas carecen incluso de algo que usted mencionó, básico como las aceras, haciéndolas menos amigables con el peatón y contradiciendo nuestra función como solucionador de funciones básicas? En este caso, el libre y seguro tránsito. Ok. Perdón, sí. Sí, ¿cómo lo calificaría? Es la pregunta. No, yo pienso que Panamá no es una ciudad muy caminable. Bueno, creo que no estoy diciendo nada revolucionario, creo que todos estamos de acuerdo en eso. Es una ciudad que creció, o sea, el centro de la ciudad de Panamá son barrios de vivienda unifamiliar que se han ido reemplazando por barrios de edificios, que no tiene nada de malo. Está bien que así sea y es inevitable y provechoso que así sea. Pero en esa transición no hemos ido generando una buena ciudad de alta densidad. Entonces, las aceras que tenían 1,20 m siguen teniendo 1,20 m. El edificio no se relaciona con la acera. Está dominado el paisaje por estacionamiento. Entonces, hablamos, por ejemplo, en la ciudad de Panamá de que el turismo es una de las industrias importantes para la economía del país y de la ciudad. Bueno, el turista no viene a manejar a Panamá. Nadie viene a manejar a Panamá. Supongo que habrá una que otra persona, pero en Panamá nadie quiere manejar, ni siquiera los panameños. El turista viene típicamente a caminar. Panamá no es una ciudad como las de Estados Unidos, usted va a alquilar un carro en el aeropuerto y la va a manejar. Pues. Pero tampoco es la ciudad europea donde usted no se le pasa por la mente alquilar un carro, sino que usted agarra un metro y queda en el centro de la ciudad y camina el centro de la ciudad. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reflexión realmente de esa ciudad turística que tanto nos gusta hablar, eso cómo se construye, eso no es una cosa abstracta, eso es una cosa concreta. Los arquitectos, los urbanistas, creamos ciudades para el turismo, eso no viene solo. Entonces, eso tiene que, una estrategia turística, por ejemplo, para el centro de la ciudad de Panamá, tiene que ser una estrategia de una ciudad peatonal, de una ciudad de uso mixto bien armada. Tenemos que hablar de la tipología de los edificios, de la relación entre el edificio y la calle. Esa es la discusión que generaría una industria turística dinámica para el centro de la ciudad. Porque de otra manera no sé cómo se consigue. Es decir, el turismo no se consigue poniendo hoteles nada más. ¿Yo qué vengo a ver entonces? Exacto. Aquí tenemos otra pregunta de parte de Pierluigi Lanicelli, que dice así. ¿Qué sería un factor o factores claves que deben implementar los gobiernos locales para lograr una ciudad más peatonal? Saludos y gracias.
Bien, yo pienso que la normativa es fundamental, ¿no? Y cuando digo normativa es, bueno, como digo, en San Francisco se hizo ese ejercicio. ¿Cuál es la acera mínima? Si usted va a hacer edificios de 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos, usted no puede tener una acera de menos de 3, 4, 5 metros. O sea, yo pienso que comencemos por ahí. Usted no puede tener un edificio de 20 o 25 pisos con una acera de 1,50 m. Eso no tiene ningún sentido. Las aceras mínimas tienen que variarse para el centro de la ciudad. Y el promotor tiene que generar esa acera mínima. Y no solo la acera mínima, sino también la habilitación de esa acera, la arborización de esa acera. Pensemos en las calles, ¿no? En las avenidas principales. Hay avenidas principales en Panamá que no tienen acera. Hay tramos de la Ricardo J. Alfaro que no tienen acera. La Ricardo J. Alfaro. Estamos hablando de una calle en Tocumen. Estamos hablando de una calle principal de la ciudad de Panamá. Tiramos abajo árboles para ampliar carriles, por ejemplo. Eso no tiene ningún sentido tampoco. Necesita arborización. La relación del edificio con la calle, eso se norma también. Eso se hizo en San Francisco. La fachada tiene que ser una fachada habitada hasta el suelo, hasta la acera. No puede tener edificios estacionamientos al frente de los edificios. Esa es la discusión. La normativa es fundamental y no es una normativa nada más urbanística de dónde voy a pasar una calle nueva. Es una normativa que regula que los arquitectos hacemos, ¿no? Algunos colegas se han quejado de que eso les quita creatividad, pero esto no es un tema de creatividad. Usted puede hacer el edificio que usted quiera, pero tiene que tener ciertas características, porque de otra manera la ciudad se perjudica, ¿no? Y no estamos armando la ciudad que estamos buscando. A mí me gusta siempre decir que todo edificio tiene dos dueños, ¿no? El dueño legal y la ciudad, ¿no? Entonces, ambos dueños tienen una opinión, ¿no? Y ambos dueños ponen entonces sus parámetros sobre la mesa. Excelente. Tenemos otra pregunta de parte de Ariel de Cajar y un comentario. Buenas tardes. Como estudiante muchas veces he escuchado críticas ciudadanas respecto a la peatonalización en torno al tema de nuestro clima local. Ciudades como Colón resolvían algunos de los problemas ligados a esto con elementos como los soportales en los edificios, generando esencialmente aceras techadas integradas a estos. Entonces, las normativas urbanas actuales, con el tema de retiros y además, no permite aplicar estos modelos. La pregunta sería, ¿sería necesario cambiar las normativas o deberíamos buscar otras alternativas? Yo pienso que la respuesta es sí. Yo pienso que debemos cambiar las normativas. Yo pienso que eso es una discusión que debemos tener. En efecto, caminar en un clima como Panamá se facilita con la sombra. Esto es realmente básico, ¿no? Si no puedes conseguir sombra con los edificios, porque los edificios no tienen un soportal, o incluso hasta balcones pueden servir para dar sombra, como es en el casco viejo, entonces la sombra se puede conseguir con árboles al borde de la acera. Pero sí, yo pienso que la normativa es parte de esto, porque la normativa que tenemos es una normativa orientada al automóvil, la que tenemos hoy en día. O sea, es la misma normativa que hemos tenido por los últimos 50 años o más incluso. ¿Qué significa? Que eso asume que la calle siempre se va a ampliar, por lo tanto yo necesito que el edificio se mueva hacia atrás, le pongo la línea de construcción hacia atrás. Entonces queda este espacio que es privado. ¿Qué hace el privado? Pone el estacionamiento ahí. Es decir, hay que analizar las normativas que tenemos en función del paisaje urbano, ¿no? No en términos de la movilidad vehicular, que es como está analizada hasta estos momentos. Entonces, todo el tema de la línea de construcción, ¿para qué sirve la línea de construcción? ¿Qué efectos a nivel de paisaje urbano genera una línea de construcción grande en contraste con una línea de construcción pequeña? ¿Por qué no dejo que el edificio se pegue a la acera? ¿Por qué no dejo que el edificio vuele sobre la acera? O algunos elementos vuelen sobre la acera, etcétera, etcétera. El tema de la normativa es fundamental porque es lo que regula el ejercicio de la arquitectura. Y tenemos que reconocer cuáles son los antecedentes de las regulaciones que tenemos y hasta qué punto estamos en un momento diferente donde tenemos que repensarlas. Excelente. Tenemos otra pregunta de parte de Aileen Córdoba que dice, ¿cuál es su opinión acerca del por qué no se tomó el mismo planeamiento urbano de la ciudad de Colón para el resto del país? Eso es una buena pregunta. Para el resto del país, bueno, es que el resto del país, Colón es una ciudad nueva, ¿no? Y es una ciudad del siglo XIX, ¿no? Comienza a mediados del siglo XIX y sigue creciendo con distintas ampliaciones a lo largo del 19 y del 20, ¿no? Estoy hablando de la isla, pues. ¿Qué ciudad tiene en Panamá ese crecimiento fuera de Colón y Panamá? Pues
creo que muy pocas, quizás Bocas del Toro también es otra ciudad nueva, que es una cuadrícula bastante simple. Pero bueno, es que la acción en Panamá siempre estuvo en la ciudad capital y en Colón, ¿no? Y cada uno tuvo su historia de cómo Panamá creció como una especie de una serie de parches de urbanizaciones que se fueron pegando de cualquier forma, ¿no? La exposición es una especie de parche, después viene Bellavista y comienza todo eso a irse pegando, no necesariamente con una buena planificación de vías principales, por eso es que todo el mundo usa todas las calles, ¿no? Colón en ese sentido es un poquito más ordenado porque tuvo un plan integral al comienzo y bueno, y se fue, que el modelo se siguió a medida que la ciudad crecía, ¿no? Yo pienso que es la particularidad de nuestra historia, ¿no? Así que habría que ver cada caso, ¿no? Excelente. Tenemos una pregunta que dice de Laura Otero. ¿Qué opinas sobre el urbanismo táctico? Sí, el urbanismo táctico es interesante, ¿no? Porque el urbanismo táctico lo que hace es adelanta ciertas medidas, por ejemplo, una peatonización de una calle, una semi-peatonización de una calle, de una forma barata, es decir, pongo algunos volardos que no me cuestan mucho, pinto el pavimento y a ver qué tal me va, ¿no? Sin gastarme mucha plata, a ver si la gente lo acepta, a ver si la gente le parece bien, a ver si funciona bien. Si no funciona, pues no me gasté mucha plata, quito esto y quito aquello y queda la calle como estaba antes. Si funciona, entonces me puedo poner más ambicioso y hacer una inversión ya de mejoras más permanentes. Entonces, el urbanismo táctico es muy bueno para esa especie como de momentos de exploración de alternativas, ¿no? Y se podría usar en Panamá en muchas partes para comenzar a probar cosas, ¿no? Panamá sigue siendo una ciudad muy poco creativa, me parece a mí. Aquí no, hay toda clase de discusiones por todas partes, pero en Panamá como que no nos hemos enganchado, ¿no? Pero podríamos estar haciendo muchas cosas y el urbanismo táctico es una manera fácil de hacerlo, ¿no? Exacto, excelente. Tenemos una pregunta de Edgar Vázquez que dice así. ¿La utilidad de la bicicleta en Panamá sería una opción en movilidad urbana? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que Panamá es una ciudad muy regada, muy grande, muy extensa, muy segregada. Es decir, tú tienes mucho empleo, por ejemplo, en los corregimientos centrales de Panamá, pero no hay mucha gente viviendo en los corregimientos centrales de Panamá, a pesar de lo que uno cree. Mucha gente viviendo muy alejada, en San Miguelito, o en 24 de diciembre, o en Tocumen, o en Chorrera, o en Arraiján, que trabaja en el centro. Entonces las distancias son realmente largas. Entonces es complicado para mucha gente pensar siquiera que la bicicleta es una opción. La bicicleta tiene un rango geográfico, ¿no? Yo qué sé, por debajo de los 10 kilómetros, ¿no? Si quieres hacer un viaje de largo, digamos, de un tiempo relativamente aceptable, digamos, ¿no? Entonces, en una ciudad tan regada y tan segregada es complicado, pero yo pienso que se puede usar. Y yo pienso que en la medida en que el centro se vaya repoblando y densificando, eso va a ser una opción cada vez más interesante. Y bueno, hay que prepararla, porque no puedes andar en bicicleta por cualquier parte, tiene que haber carriles, tienes que comenzar a redimensionar la servidumbre vial, ¿no? Y a comenzar a repartirla mejor. Y ahí viene todo el debate de calles completas, ¿no? Que es otro debate, ¿no? Que es que la calle no es nada más para el carro, sino que hay toda una serie de usuarios que van a usar esa calle. Entonces, está el peatón, está el que anda en bicicleta o en scooter, entonces está el que anda en bus, el que anda en carro. Entonces, el concepto de calle completa es eso, es una calle que acomoda en su servidumbre una serie de usuarios. Yo pienso que hacia allá debemos ir también. Excelente. Aquí tenemos un comentario de Dylan Pérez que dice muchas gracias por su exposición. Me despejó ciertas dudas, sobre todo en ciudades peatonales. Tenemos una pregunta de Patricia Irene Díaz que dice así. La ciudad de Buenos Aires está muy arborizada y está más planificada que muchas otras, pero las aceras están reventadas por las raíces de los árboles. ¿Cómo podríamos evitarlo? Sí, bueno, los árboles tienen sus pros y sus contras, pues yo pienso que no queda otra. Los árboles son parte de las ciudades modernas, ¿no? Tienes que escoger especies que no rompan aceras, ¿no? Tienes que escoger especies que tengan raíces más profundas. Tienes que saberlos ubicar. En Panamá tenemos
la suerte de que los árboles crecen con relativa facilidad, la vegetación crece con relativa facilidad, y crecen en cualquier parte. Yo he visto mini bulevares en Panamá donde hay árboles enormes en escasamente 1 metro de tierra, ¿no? Entonces, bueno, hay que estudiarlo, hay que experimentar, bueno, y hay que diseñar, ¿no? Eso es parte del diseño, ¿no? Pero yo no pienso que... O sea, hay otra gente que se queja de que los árboles, pues las ramas se caen y son un peligro, pues también, sí. Pero bueno, y el resto del tiempo, cuando estás beneficiando del árbol, ¿eso qué? Pues, ¿no? Entonces, hombre, ahí hay, ¿no? Son temas a debatir, son temas a estudiar y son temas a traducir en políticas y programas y recomendaciones, ¿no? Exacto, aquí tenemos un comentario de Jennifer Vergara que nos dice así: muy buen día, muchas gracias, arquitecto Ariel, excelente su presentación. Tenemos otra pregunta de Yair Castillo que nos dice así: buenas tardes, excelente presentación. Como estudiante de arquitectura o iniciando en el ámbito laboral, es importante tomar en cuenta el urbanismo en los diseños. Sin embargo, no se da una importancia a estas en las universidades, o sea, muy superficialmente. Para conocer mucho más del tema urbanismo, ¿qué libro de urbanismo nos recomendaría? Uf, esa está buena. Hay muchísimos libros. Hay muchísimos libros. No me atrevería ahora mismo a recomendar ninguno en particular. Pero yo diría que en urbanismo lo que ha habido en las últimas décadas es... el urbanismo comenzó, y aquí a propósito, por ejemplo, del Plan de Chicago, de 1909. El urbanismo comenzó muy enfocado en temas de forma, ¿no? Fue una disciplina que salió básicamente de la arquitectura. Es decir, los primeros urbanistas eran arquitectos. Entonces, había una preocupación muy grande sobre la forma de la ciudad, sobre la apariencia de la ciudad, sobre la relación entre los edificios y las calles, etc. Entonces, la ciudad se diseñaba casi como un objeto, como un arquitecto diseñaría un conjunto de edificios, ¿no? Entonces, muy desde el punto de vista de la arquitectura. Después hay una especie de reacción contra ese enfoque y el urbanismo se convierte en algo más numérico, más cuantitativo. Entonces comenzamos a hablar, ¿por qué la densidad, los coeficientes de edificabilidad, que si las líneas de construcción, que si los retiros, bla, bla, bla? Entonces hay un periodo del urbanismo, como digo, donde el urbanismo es muy cuantitativo y la normativa de Panamá todavía pertenece a esa era. Uno regula usos y uno regula densidades. ¿Qué forma tiene el edificio? Hombre, la que el arquitecto quiera. ¿Cómo se relaciona con la calle? Eso da igual. Mientras cumplas con el uso y la densidad, tú básicamente puedes hacer tu proyecto, pues, ¿no? Entonces, son regulaciones completamente numéricas. Es una serie de números o un cuadro o algo así que tú tienes que respetar. Y tú confías que de ahí va a salir una buena ciudad. Pues la experiencia es que no necesariamente. Entonces, en las últimas décadas ha habido una contrarreacción a la reacción, ¿no? Es decir, y hemos vuelto un poco hacia atrás. Es decir, espérate. De nada me sirve a mí estar regulando todo este poco de números si al final el resultado es malo, ¿no? Si al final el resultado es una ciudad hostil, invivible, fea, etc. Entonces, vuelve la forma urbana a coger cierto protagonismo en el urbanismo, yo diría que a partir de la década del 90 del siglo pasado, sin duda ya en este siglo, en los últimos 20 años. Entonces, si ustedes ven mucho de la literatura más reciente de los últimos 20 años, van a ver que es una literatura con la cual el arquitecto se puede relacionar mucho mejor, porque ya estamos comenzando a hablar en términos de forma, ya no es simplemente dame el uso y la densidad y yo diseño, sino cuál es la relación, la volumetría del edificio, la envolvente del edificio, cómo se relaciona con la calle, cuál es el tamaño de la acera, cuál es el paisaje, vamos a ver el nivel digamos, de enclosure, ¿no? De encerramiento, la relación entre el ancho de la acera y el alto del edificio. O sea, comienzan a ver todas esas cosas que eran relativamente naturales, normales para un urbanista, digamos, de la ciudad del siglo XIX, de la primera área industrial, comienzan a hacer discusiones nuevamente importantes en nuestros tiempos. Y eso me parece que para los arquitectos pues un gran momento, ¿no? Excelente. Tenemos otra pregunta que dice de Melina Muñoz, que dice así: buenas tardes, gracias por sus aportes. Mi pregunta es la siguiente: si la ciudad sigue creciendo como lo está haciendo actualmente hacia el centro puede quedar obsoleto. ¿Cuáles serían algunas medidas para solucionar esto? Bueno, no. La ciudad debe crecer hacia el centro, ¿no? Para aclarar un poco, ¿no?
Es decir, yo sí pienso que el futuro de la ciudad de Panamá está en densificar el centro, en el proceso que ya hemos estado viviendo, porque a la ciudad no le conviene seguir creciendo hacia las afueras, no le conviene seguir creciendo hacia el oeste, no les conviene seguir creciendo hacia el norte, sobre la cuenca del canal, o hacia el este, hacia Pacora, porque los empleos no se van a mover hacia esas partes. O sea, los empleos de la ciudad de Panamá seguirán estando en los corregimientos centrales. Los motores de la economía de la ciudad de Panamá están en los corregimientos centrales de Panamá y van a seguir estando ahí. ¿Cuáles son los motores de la economía de la ciudad de Panamá? El centro bancario, el canal, el turismo. Nada de eso se va a mudar para Chorrera o para Las Cumbres, ¿no? O para Pacora. Eso no va a ocurrir. Entonces, desde el punto de vista urbanístico regional, nos conviene que el centro se densifique y haya más viviendas para todos los estratos sociales en el centro de la ciudad. Y hay muchísima tierra en el centro de la ciudad. Barrios como Santana, barrios como Caledonia, La Exposición, que ya se mencionó. Incluso San Francisco, Bellavista, está lleno de tierras o baldías o con una casa de 1 o 2 pisos que todo el mundo sabe que va a ser un edificio. O sea, hay muchísimas hectáreas disponibles ahí para desarrollo y no tiene sentido seguir creciendo hacia las afueras si eso se puede desarrollar, porque de otra manera vamos a generar una ciudad sumamente costosa de servir, y de hecho ya la tenemos, donde hay que estar haciendo líneas de metro, kilómetros y kilómetros para ir a buscar a gente que vive en Las Cumbres o para ir a buscar a gente que vive en Chorrera pero trabaja en Panamá. Estamos hablando de miles de millones de dólares que yo pienso que se podrían ahorrar si pudiéramos tener más vivienda en el centro. Además de que el centro no es un centro realmente atractivo. El centro de la ciudad de Panamá sigue siendo una especie de área en construcción, ¿no? Hay un edificio aquí, después viene un vacío, después viene otro edificio. O sea, a nosotros nos conviene ir llenando este centro y haciendo un centro interesante, denso, activo, de uso mixto, caminable. Es decir, yo pienso que ese es el futuro de la ciudad. Entonces, en efecto, yo pienso que en buena medida el futuro de Panamá se juega en el centro. Excelente. Tenemos otra pregunta de parte de María Gómez que dice así: buenas tardes, excelente presentación. La pregunta es, ¿cómo usted como arquitecto le vendería la idea de los estacionamientos en la parte de atrás del terreno? Ya que esto para un inversionista se vería como pérdida de terreno y espacio. Me encantó esta idea, pero ¿cómo plantearía esto? Bueno, es que el tema es que los estacionamientos hay que ponerlos en alguna parte, ¿no? Si es que vas a tener estacionamientos, pues, ¿no? Entonces el punto es dónde los puedes poner. En Panamá antes poníamos los estacionamientos detrás de los edificios. Váyanse al Cangrejo. O sea, los edificios multifamiliares más viejos, todos tenían los estacionamientos atrás. O sea, el arquitecto agarraba el edificio y lo ponía al frente en el lote y dejaba un pedazo de la mitad del lote detrás para parquear los carros como un estacionamiento superficial. El Cangrejo está lleno de edificios así. O sea que lo sabemos hacer, lo hemos hecho, ¿no? Claro, esos eran densidades un poco más bajas de las que se están manejando hoy en día, pero es un tema de diseño, es un tema de diseño y bueno, en la medida en que tengamos un compromiso de parte de la sociedad de hacer las cosas de cierta manera, esas soluciones se van encontrando, ¿no? Otra solución es hacer estacionamientos comunes, es decir, no esperar que los estacionamientos estén todos metidos con los edificios donde vive la gente. Es decir, tú puedes tener estacionamientos zonales, ¿no? O distritales. Tú puedes tener una calle y tener los estacionamientos todos en un solo lugar que alimenten a una serie de edificios, ¿no? En ese sentido tenemos que ser un poquito más creativos con el tema de los estacionamientos. Por muchos años a mí me decían colegas de otros países: tú no vas a poder solucionar el tema del casco viejo, restaurar el casco viejo, si no resuelves el problema del estacionamiento. ¿Por qué no permites el uso de estacionamientos en las casas del casco viejo? Le digo, porque es que si tú dejas que abran un boquete en cada casa del casco viejo para hacer un estacionamiento, te tiraste el lugar, te tiraste el centro histórico. Me dijo una vez un colega, pero es que no lo vas a poder restaurar. Digo, no, yo pienso que va a haber un mercado para ese tipo de solución. No hay estacionamientos, pero vives en un lugar realmente atractivo, restauras un edificio histórico, etcétera. Y bueno, el tiempo me ha dado la razón. Es decir, el casco viejo sin estacionamiento se ha ido desarrollando y se ha ido restaurando, ¿no? Y es inevitable porque eso no tiene solución ahí. Eso es una ciudad que se hizo para otro tipo de estrategias de movilidad. Entonces,
tenemos que ser, y la gente no deja de ir al casco viejo porque no hay estacionamiento. O sea, tenemos que comenzar a ser creativos en ese sentido y saber cuánto estamos dispuestos a sacrificar por este tema de movilidad privada. Ya con las opciones que hay hoy en día de Uber y otras alternativas, pues también pues, hay nuevas herramientas sobre la mesa. Excelente. Aquí dice Diana Sim. Excelente presentación. Quería consultarle qué piensa de la urbanización circular. La urbanización circular. Bueno, no estoy 100% seguro de a qué se refiere con urbanización circular, pero bueno, me imagino que circular y radial. Depende de qué es lo que buscas con eso, ¿no? Si estamos hablando de un sistema radial, los sistemas radiales son muy buenos para mejorar la accesibilidad hacia un punto. Si tú estuvieras haciendo una urbanización, por ejemplo, que se va a alimentar por una estación de metro, por ejemplo, o una estación de bus, las calles radiales son lo más efectivas para llegar de manera eficiente a esos puntos, ¿no? Entonces los esquemas radiales, como digo, tienden a ser muy buenos cuando tienes un foco, ¿no? Un punto de alta accesibilidad que tú tienes que garantizar en el diseño, ¿no? Todo en el diseño tiene que tener una razón. Entonces, bueno, habría que ver lo circular qué favores te hace, ¿no? En comparación con las otras alternativas. Pero una podría ser, si tiene un esquema radial, es mejorar la accesibilidad hacia un punto específico por alguna razón, ya sea porque hay un nodo de transporte o porque hay un edificio importante, una escuela, etcétera. Eso es parte del repertorio del diseñador. Excelente. Y como última pregunta tenemos de Joana Trejos, que dice así: buenas tardes, excelente presentación. ¿Cómo usted considera que se puede solucionar la gran afluencia de tráfico hacia la ciudad capital a corto plazo? Con el transporte público, es que no hay otra. El tema con el automóvil es que el automóvil ocupa demasiado espacio con relación a los pasajeros que lleva. Es decir, el automóvil es como un automóvil que lleva a una persona. Es como si la persona estuviera viajando por la ciudad con su recámara, ¿no? A cuestas, ¿no? Es decir, yo me traigo mi cuarto donde yo vivo y salgo a la ciudad rodeado de mi cuarto, ¿no? Entonces, es muy ineficiente el automóvil desde el punto de vista espacial. Es un punto específicamente espacial. Si usted agarra una calle llena de carros y la reemplaza por peatones o por ciclistas, la capacidad de viaje, de generar viajes, de generar viajes de esa vía se multiplica por varios órdenes de magnitud. Entonces, el carro es muy ineficiente como medio de transporte en una ciudad donde los viajes son, pues, considerables. No pasa nada si usted tiene un carro, yo qué sé, en Chitré, pero en la ciudad de Panamá, donde usted tiene más de 1 millón de personas, andar en carro y pretender que todo el mundo va a llegar a su trabajo en carro es iluso. Entonces, la población crece, la flota crece y las calles se mantienen del mismo tamaño, por razones obvias, las calles no crecen, ¿no? Entonces, usted no va ahora a destruir la ciudad porque necesita meter más carros, usted tiene que cambiar la modalidad de transporte e irse a modalidades de transporte que tienen un uso más eficiente del espacio. Y esas modalidades de transporte son o el peatón, o la bicicleta, o el transporte público, que tiene una eficiencia espacial de un orden de magnitud muchísimo más alto que el automóvil privado. Entonces, la red metro, los buses, la red de Mi Bus, etcétera, todos esos sistemas son la solución a largo plazo y a corto y mediano plazo de la ciudad de Panamá. No hay otra, a menos que nosotros querramos seguir una fantasía de que vamos a poder seguir andando en carros todos, nos vamos a quebrar haciendo puentes y autopistas y vamos a quedar igualmente trancados. Ya una ciudad de Panamá ya pasó ese umbral, esa línea, donde ya esto no es un pueblo grande, yo puedo sacar mi carro e ir para cualquier parte, es una ciudad congestionada, la red vial está usándose a máxima capacidad, los carros se mueven lentísimamente, en las horas pico los carros se mueven a 15 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora usted se mueve en una bicicleta, deje el carro y montes en una bicicleta, va a ir a la misma velocidad. Entonces, ya llegas a un punto donde tú entiendes que tienes que cambiar la modalidad de transporte y esa es la razón por la cual existe el proyecto de metro. O sea, el metro no existe porque alguien tuvo una brillante idea, sino porque estamos enfrentándonos a una ciudad congestionada y la única manera de salir del atolladero es cambiando la modalidad de transporte.
Entonces, ese es el futuro de la ciudad de Panamá. Como digo, en gran medida también porque es muy difícil descentralizar el empleo en la ciudad de Panamá. Los sectores económicos dinámicos de la ciudad de Panamá descentralizan muy mal. Si nosotros tuviéramos una base económica industrial, si Panamá fuera una economía industrial, que fabricáramos cosas, usted podría poner fábricas en Chorrera, no pasa absolutamente nada. Además, le conviene poner fábricas en Chorrera porque ahí hay tierra bastante barata y ahí hay mano de obra. Pero esa no es la base económica de Panamá. La base económica de Panamá es el comercio, el turismo, la banca, la logística, alrededor del canal. Ahí es donde están los empleos y esos empleos no se van a ir de ahí. Así que seguirá siendo el nodo de empleo. Entonces lo que tenemos que hacer es más vivienda ahí y facilitar el acceso a esos centros de empleo a través de sistemas modernos de transporte público. No queda otra. Excelente, entonces estas han sido todas las preguntas por el día de hoy. Le damos muchas gracias al arquitecto Ariel Espino por su excelente conferencia y a todos ustedes por participar. Muchas gracias a ustedes. A continuación, tenemos el taller de visualización, láminas de presentación por Andrea Donicio y Daniela Campos de Designers Landers. Los inscritos en el taller podrán asistir. A las 5 p.m. podrán ingresar nuevamente a este mismo enlace para la conferencia titulada Emprendiendo con Industrias Creativas a cargo de Lacey Agredo. Los esperamos. En 5 minutos empezaremos con la presentación de las láminas de presentación. Muchas gracias.